Ya les voy a compartir pantalla. Y ya, creo que ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Entonces, sí, señora. Pues, vamos a dar inicio a nuestro CIPAS número 9. Entonces yo voy acá, ya les paso los datos para que puedan lo de la asistencia. Entonces, nuestro CIPAS número 9, la tarea 4 de cálculo diferencial, el grupo 1004, 10A, 1142 del periodo académico 1602. Pertenezco al CEA Acacias y mi nombre, se lo recuerdo, Tania Milena Bejarano. Está para hoy 6 de junio del 2022 a las 7 de la noche, son las 7:06, mientras esperamos un momento que algunos estudiantes se puedan conectar. ¿Listo? Entonces, la temática que vamos a trabajar hoy es acerca de derivadas. Voy un momento por el chat a compartirles. Nosotros, este va a ser el enlace y estos son los datos con los que vamos a diligenciar el CIPAS, la asistencia para el CIPAS B. Listo, entonces ustedes ingresan y ahí van a poder, entonces, esto ya diligenciar. Entonces yo voy a, entonces voy a trabajar con la parte de derivadas. Entonces debemos de recordar, bueno, voy a tratar hoy de abarcar lo que es el punto 1 y 2 de la guía. ¿Listo? Esto voy a hacer dos puntos diferentes de cada uno y vamos a trabajar la parte de GeoGebra en la cual ustedes les piden que deben de graficar. Bueno, realmente les piden que deben de comprobar. Voy a cerrar un momento la puerta. De comprobar qué significa eso, que ustedes primero deben de hacer la parte analítica y luego si van a GeoGebra a ver si esa parte analítica les quedó bien o no, ¿listo? Entonces, la idea es que en caso de que tengamos pues algún inconveniente a la hora de graficar, pues entonces revisemos a ver qué es por lo general, esto va más como en las aplicaciones o las diferentes funciones que tiene GeoGebra. Entonces, este tema de derivadas, pues como pueden ver acá en la pantalla, viene o se trabaja basándose en límites. Por eso nosotros vemos primero límites y luego si vemos la parte de derivadas, donde denoto que una derivada es una función y con esta muesquita en la parte de arriba que viene siendo el prima o derivado. Entonces acá estoy diciendo derivada de la función x, teniendo en cuenta que es una función en la cual tiene un límite cuando h tiende a 0. La función la voy a tomar, la función de x más h. H, recordemos que va a ser a quien tiende esa función, menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, digamos que es como tal la fórmula que se trabaja para poder hallar derivadas teniendo en cuenta o basándome en la parte de límites que fue la temática anterior o nuestra tarea número 3. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. El enunciado a ustedes les dice que desarrollen el ejercicio y les da, bueno, dependiendo del número de estudiantes que ustedes escojan, ese ejercicio lo van a desarrollar aplicando esta fórmula. Ahí se las da inicialmente, está en negrilla para los que no la han podido ver, está en negrilla. Y esto les dice que sí o sí deben de aplicarla, es la primera cosa que deben de tener en cuenta. Les piden que apliquen esta fórmula para hallar las derivadas. Entonces, digamos que en este caso me dicen que el ejercicio dice que f de x es igual a 1/2 de x al cubo más 2x más 3. ¿Listo? Ese sería
el ejercicio inicial, quiere decir que este es f de x. Entonces, lo primero que voy a hacer es tener en cuenta que me piden acá en primera instancia que haya un f de x más h, ¿sí? Entonces, acá lo voy a anotar por aparte y digo 1/2 de x más h. Todo lo que va a tener x lo voy a volver de la forma x más h, respetando los exponentes. Por eso acá ustedes ven que dentro del primer paréntesis tengo x más h elevado al cubo. ¿Listo? Más 2, y esta x la voy a reemplazar por x más h, está acá en esta parte. Más 3, el 3 lo voy a dejar solito porque no tiene ninguna variable x, es decir, que no voy a poder aplicarle x más h. ¿Listo? Hasta acá, claro, entonces que donde ustedes tengan a x, deben de colocar ahora x más h. Sería decir lo primero que deberían de tener en cuenta. Este yo lo traigo ya desarrollado, pero el siguiente lo voy a desarrollar a la par para que ustedes pues puedan de pronto aclarar las dudas que en este no les queden o que con este ejercicio se les despierte. Entonces, la idea que es que yo, esto que está acá, pues voy a tener en cuenta que este es una función cúbica, es decir, que voy a tener que desglosarlo, ¿sí? Entonces, se tiene que el primer término al cubo, entonces por eso dice x al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado, en este caso el primero viene siendo x por el segundo término que es h, por eso me aparece 3x al cuadrado más 3x al cuadrado por h, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, entonces tengo 3x h al cuadrado, más el término b, ¿cierto? Al cubo. Entonces, esto que está acá, realmente voy a coger acá una pluma, esto que está aquí es la solución de este trinomio, ¿listo? Es para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes no se acuerdan cómo sacar trinomios o cómo sacar estos cuadrados, pues van y buscan en internet y revisan cómo se saca. El otro que tengo, si es con cuadrado. Entonces, para recordarles, pues, cómo se desglosan estas funciones, ¿listo? Y acá lo otro que hice fue, entonces, el 2 está multiplicando a esto, entonces aplico término a término, 2 por x y más 2 por h. Acordémonos de los signos, por ahí en las tareas las dos tareas que se han tenido que revisar, veo que uno de los mayores inconvenientes o de pronto de las cosas que se me alcanzan a pasar más fácil es la parte de los signos. Entonces acá más y la x está positiva. La x está positiva, entonces por eso tengo más por más. Ojo, antes de que se me olvide, una cosa es multiplicar signos y otra cosa es yo hacer operaciones con signos diferentes. Acá, como es una multiplicación, sí puedo aplicarlo de que más por menos es menos, ¿sí? Y también puedo de que menos por, acá es un por, menos por más es menos. Y puedo también aplicar de que signos, acá entonces puedo decir signos contrarios siempre da negativo, signos iguales, es decir que si ustedes tienen más por más, les va a dar un más o les va a dar positivo, y de que menos por menos es positivo. ¿Listo? Esto solamente lo pueden aplicar o lo pueden utilizar cuando hacen multiplicación. ¿Listo? Solamente cuando multiplican. De resto no se puede. O sea, yo no puedo hacerlo si están sumando, no puedo decir que entonces que como es más y menos que me quedó menos. No, tengo ahí sí que ver cuál signo, cuál número tiene
¿cuál número es mayor? Y se deja ese signo. Este sí hace parte de... Entonces, acá por eso sí lo pude aplicar. Más por más da más, entonces yo coloco más 2x, más por más da más, 2 por h, 2h y más 3, ¿listo? Si por ejemplo acá hubieran tenido 2 que multiplica a x, digamos que hubiera sido menos h, entonces acá sí tendrían más por más, sería 2x, y más por menos daría menos 2 por h. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, porque sí he visto que esto a algunos todavía los confunde un poquito. Entonces acá lo que hice entonces fue esto que está al cubo, lo desglosé, y este que está multiplicando a los dos términos, quité el paréntesis. ¿Listo? Luego, bueno, espere, corro acá un poquito esto. Espérenme un segundito y lo corro acá. Debe estar saliendo aquí. Para poder... Ahora lo voy a borrar porque igual no lo necesito ya. Sí, lo que fin. Lo voy a mantener un momento para poderla correr más bien. Quitarlo. Voy a correrlo para acá un poquito. Listo. Acá nomás. Nuevamente entonces compartir. Listo, entonces ese lo subí un poquito, pero ya sabemos que hace parte de él. Entonces, acá ¿qué es lo que tengo? Acá estoy haciendo, desglosando este otro paréntesis. Entonces, este que está, este 1/3, lo voy a multiplicar por cada uno de estos términos. ¿Sí? Él está multiplicando a cada uno de estos términos que están acá. Por eso ustedes van a poder ver 1/2 de x al cubo, véanlo acá, más por más 1/2 por 3x al cuadrado. Entonces, acá pues como realmente tienen 1/2 por 3, entonces acordémonos que en los fraccionarios la multiplicación se hace de frente. Entonces, 1 por 3, 3. Y que cuando no tengo nada acá abajo es como si tuviera un 1 imaginario, y 1 por 2, 2. Por eso acá pueden ver 3/2 de x al cuadrado por h. ¿Listo? Ahora, más por más, entonces le vuelve a dar positivo y tendría acá 3/2 de x por h al cuadrado. Ahora, más por más me da más 1/2 por h al cubo, este que está acá, 1/2 por h al cubo, más esta parte que ya había desglosado este paréntesis, 2x más h más 3. Esto que está acá, voy a ponerlo acá con un resaltador. Esta partecita está hasta acá, es esta de acá. Es decir, que lo único que hice fue multiplicar, fue que a la función le sumé el h, ¿sí? Pero teniendo en cuenta pues los exponentes que tenga dentro de esa función. Adicional a eso, me dice menos f de x. Entonces tengo que escribir nuevamente mi función original. Por eso acá ustedes ven que dice menos 1/2 x al cubo más 2x más 3, que viene siendo esta que me dieron originalmente. Sobre h, h siempre va a ser h, entonces ese no le voy a hacer cambio de nada.
lo que hago es escribir a la h ahí. Ahora, ¿qué lo voy a sacar? Le voy a sacar la derivada a f de x. Entonces, acá tengo que entrar a ver qué términos puedo despejar. Acá, entonces, acá vamos a tener en cuenta lo de los signos. Entonces, menos, ¿qué signo tiene este 1/2 de x al cubo? Alguien que me diga, voy a revisar en el chat. Un momentico, lo pongo acá. ¿Qué es eso cuando? Ahí dice, vayan que negativo. Ojo, el de adentro está positivo, el de afuera es un menos. Entonces, menos por más da menos. Yo voy a reescribir acá arriba, ese paso no lo incluí, y de pronto alguno me va a decir que por qué, cómo hice para que me quedara esta expresión más corta, y realmente fue porque ahí operé ese signo. Entonces, menos 1/2 x al cubo, menos por más, menos, entonces menos 2x, menos por más da menos 3. ¿Listo? Y yo acá, con otro colorcito, voy a ver cuáles puedo eliminar o puedo cancelar. Entonces, voy a revisar 1/2 de x al cubo. Vea, acá está menos 1/2 de x al cubo. Acuérdense que solamente pueden eliminar si está o cancelar, realmente se llama cancelar. Solamente puedo cancelar si están con signos contrarios. O en su defecto, si está en la parte de arriba multiplicando y en la parte de abajo también multiplicando. ¿Listo? Es la única forma que puedan cancelar. Entonces, 1/2 x al cubo menos 1/2 x al cuadrado son términos opuestos, los puedo cancelar. Ahora tengo más 3/2 x al cuadrado por h. ¿Hay alguno otro que esté también, o sea, que sea exactamente igual? 3x al cuadrado por h, no hay ningún otro, por eso yo vengo y lo escribo acá, mírenlo, 3/2 x al cuadrado por h, más 3/2 x por h al cuadrado, tampoco hay ninguno porque ya sé que estos de acá solamente tienen a x, entonces lo escribo otra vez, más 3/2 x por h al cuadrado, voy a ver este que está acá, más 1/2 h al cubo. ¿Hay alguno que esté con h al cubo? Ningún otro, entonces lo voy a escribir más 1/2 de h al cubo. Ahora, me dice más 2x y acá tengo menos 2x. Son expresiones con signos opuestos, lo puedo cancelar. Ahora dice 2h, ya sé que lo que tenga h no se va a poder eliminar porque la función que tengo acá solamente está en términos de x, entonces más 2h. Ahora dice más 3 y este dice menos 3, signos contrarios puedo cancelar. Por eso obtengo esta expresión que está acá en la parte de arriba, porque cancelé las expresiones que tienen signos opuestos. ¿Listo? Entonces, eso lo debemos de tener en cuenta. Un momentico, es que me estaban llamando, entonces ya. Listo, ya cancelé los signos, las expresiones que tienen signos opuestos y a esto es a lo que yo le voy a sacar, ahora sí, la evaluación del límite, porque acá si ustedes se dan cuenta, mire que ya acá me aparece f de x prima, es decir, que acá ya estoy sacando derivadas, ¿listo? Solamente que el límite no lo he evaluado. Acordémonos que yo siempre escribo límite cuando x o cuando h tiende a tal valor, siempre y cuando no haya reemplazado. Cuando ya reemplazo, no vuelvo a escribir ese límite. ¿Listo? Entonces, acá, si ustedes ven acá, entonces
¿Qué hice? Saqué el término en común. Todos estos tienen h y por eso saqué acá la h en común. Acá, mi primer término decía 3 medios x al cuadrado por h. Como saco la h, lo único que me falta es 3 medios x al cuadrado, más esta expresión de acá, 3 medios x, y como tengo una h por fuera, entonces debo de colocar otra h, porque acordémonos que h por h es igual a h al cuadrado. ¿Listo? Es muy diferente si tengo h más h. Si tengo h más h, eso es 2h. ¿Listo? Entonces, eso también lo deben de tener en cuenta. Entonces, coloqué una h porque la otra la tengo acá. Mi siguiente término dice 1 medio h al cubo. Como tengo una h por fuera, entonces coloqué 1 medio h al cuadrado, ¿cierto? Acordémonos que cuando multiplico lo que hago es sumar exponentes. Tengo igual base, sumo exponentes. Y acá cuando no tiene exponente es 1. Y 1 más 2 le da el 3 que tiene acá. Más, esta de acá dice 2 por h, pero como ya tengo la h, solamente me falta el 2. Y en este caso, quedó multiplicando la h y acá abajo está dividiendo. Acá ustedes sí pueden llegar y cancelar estas dos h's, pero solamente las pueden cancelar porque quedó multiplicando, ¿listo? De lo contrario, no se puede multiplicar. Acá ya no volví a escribir el límite cuando h tiende a 0. ¿Por qué? Porque acá ya evalué el límite. Si yo evalúo este límite, donde esté h, coloco 0. Entonces, en este primer término no tengo a h, entonces digo 3 medios de x al cuadrado, 2, más, acordémonos que solamente me quedé con lo que está dentro del paréntesis, voy a colocar, lo voy a hacer paso a paso, ¿listo? 3 medios x por h, pero h ¿cuánto me dice que vale? 0, lo voy a colocar entre paréntesis. 0, más este de acá, 1 medio por h al cuadrado, pero h es 0 al cuadrado, más 2. Todo lo que esté multiplicado por 0 o cualquier término multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Es decir, que estos dos términos se fueron. Por eso es que acá en la expresión final solamente me queda 3 medios de x al cuadrado más 2. ¿Listo? Esa es la razón por la cual la derivada de la función 1 medio de x al cubo más 2x más 3 es 3 medios x al cuadrado más 2. ¿Listo? Esa es la derivada de esa función. Es lo primero que ustedes tendrían que hacer con el ejercicio que ustedes tengan. Evaluar esa función a través de, o hallarle la derivada a través de esta fórmula. Ahora me dice que compruebe en GeoGebra. Ya ahorita voy y veo el chat a ver si alguno tiene alguna duda. Para comprobar en GeoGebra, resulta que ustedes lo primero que van a hacer es tener en cuenta que el límite le decía que era cuando tendía a 0, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es tomar la función y reemplazar. ¿Listo? Entonces digo que x es igual a 0. Entonces, esto va a ser entonces igual, entonces donde voy a decir f de prima o la derivada de la función cuando tiende a 0 es igual 3 medios
por donde está la X voy a colocar un 0 al cuadrado más 2. Acá, como está 0 al cuadrado, pues es 0, y cualquier número multiplicado por 0, pues ya sabemos que esto es 0. Entonces yo voy a poder decir que esto es igual a 2. ¿Listo? Ustedes antes de comprobar en GeoGebra tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque esta va a ser la pendiente. Entonces, cuando van a comprobar, allá van a hallar una pendiente y esa pendiente debe de ser 2 en este caso y para este caso. Entonces, voy a pasar a GeoGebra. Bueno, primero voy a ir al chat a ver si tienen alguna duda y paso a GeoGebra. Entonces, salgo un momentico al chat y si alguno tiene dudas, ¿ninguno tiene dudas por ahora? De los que están conectados, de lo que he hecho, bueno, de lo que mostré, porque el siguiente lo voy a desarrollar paso a paso para que de pronto, los que de pronto ahí no les quedó, bueno, veo que por ahora no hay dudas, entonces voy a ir a GeoGebra, ¿listo? Acá lo tengo, listo. Entonces, en GeoGebra, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en GeoGebra? Lo primero que van a hacer es ustedes graficar la función. Yo acá voy a poner esta de acá. Entonces, un medio de X, bueno, yo la voy entonces a colocarles, voy a correr esto para acá un poquito. Y lo primero que voy a decir es que voy a graficar la función que me están dando, porque es a la que yo le voy a sacar o a la que le determiné la derivada, ¿listo? Entonces, la función dice un medio X al cubo. Acordémonos que acá puedo o escribirla así o puedo hacer multiplicación de fraccionarios y por tanto yo podría decir que X, bueno, ojo con esta X es de multiplicación, ¿no? X al cubo, utilizo esta para poder dar una definición, un exponente, que pena, diferente al cuadrado, X al cubo, y me dice sobre 2. Entonces, me desplazo, acordémonos que nos desplazamos con la flecha, porque si lo dejo allá pequeñito, me hace división al exponente. Dividido 2, ahora salgo de ahí, porque si yo le escribo el más, me lo va a sumar en la parte del denominador, más 2x más 3. ¿Listo? Y doy Enter. Entonces, primer paso, dibujo mi función. Cuando tengo dibujada la función, voy a tener que, acordémonos que la idea es hallar la pendiente y comprobar que si es lo mismo que me está dando con la función que fue con el resultado de la derivada. Entonces, después de que tienen, vamos a ir a hallar la intersección. Entonces, la intersección está, no la veo, está acá. Acá, donde está la A, podemos ver intersección, ¿listo? Le damos clic a intersección, ¿listo? Y lo que voy a hacer es ver en mi eje Y en donde se cruza o se corta la gráfica. En este caso se está cortando acá. Y por tanto, marco el punto y me dice que la intersección de la función con el eje es 0,3. ¿Listo? Segundo, ese es el segundo paso. Entonces, primero, marcar segundo, marcar la intersección. Tercer paso, tengo que sacar la tangente, que va a ser la tercera entrada. Entonces, voy acá en esta y acá dice tangentes.
Listo, le doy clic a tangentes y yo quiero sacar esa tangente entre el punto que acabé de sacar o la intersección y la función. Por eso deben de darle clic al punto y luego a la función, que en este caso pues viene siendo la línea o la gráfica de color verde. Y ahí me va a salir que la tangente es 2x más 3. ¿Listo? Ahora, voy a sacar la pendiente, que ya sería lo último que me quedaría por hacer para comprobar si esa pendiente fue lo mismo, me da el mismo valor de, al haber reemplazado el valor de x en 0 en mi derivada. Entonces voy acá, va a ser mi cuarto paso, y acá en esta parte dice pendiente y le voy a dar clic a pendiente. ¿Y a quién le voy a sacar la pendiente? A esta tangente que acabaron de hallar, que está dada entre el punto de intersección y la gráfica, y le dan clic y les dijo que su pendiente era 2. ¿Cuánto nos había dado? 2. Y acá les dice que es 2. Entonces lo voy a poner un poquito más grande acá, y ustedes lo que van a hacer, como ahí les pide que la gráfica, entonces ustedes lo alejan un poquito para que les pueda ver esa gráfica. ¿Listo? Y ese sería el pantallazo, esa sería la comprobación que ustedes deben de incluir. Entonces, recuerden los pasos. Primero, graficamos la función. Segundo, marcamos la intersección, que es en el eje Y, donde corta la gráfica que acabaron de hallar. Tercero, marcan la tangente está dada entre el punto de intersección y la función. Y por último, marcan la pendiente que está dada en esa función tangente. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda. Qué pena que me tengo que pasar para el chat. Entonces, si alguien tiene alguna duda. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Sí, señor, la tangente ya la vuelvo a sacar. ¿Cómo saqué la pendiente? Vale, espera y la borro entonces. Voy a volver a borrar. Voy a borrarlas todas. Si vieron, yo borré la de arriba y automáticamente se borran todas porque dependen de ese segundo paso. Entonces, les recuerdo. Primer paso, grafico la función que me dan inicialmente a la que me piden que le halle la derivada. Entonces, segundo paso, voy a intersección. Entonces, acá, bueno, para esta que está online, entonces acá en el segundo, la segunda bloquecito, voy a buscar donde dice intersección. Doy clic y busco donde mi eje Y cruza con la línea. ¿Sí? La gráfica con el eje Y lo marco y ahí me marca 0,3. ¿Listo? Ahora tengo que marcar la tangente. Ese está en la cuarta opción. Entonces acá le doy clic y acá sale tangentes. Es donde ustedes van a tener como el ángulo y adentro una ruedita. Entonces le doy clic bueno, primero le doy acá y clic a tangentes. Entonces, la tangente es entre el punto de intersección y la función, por eso le doy clic al punto y luego clic a la función. Y me salió la tangente. Y me dice que es dada por 2x más 3. Ahora, el último paso es sacar la pendiente de esa tangente. Entonces doy clic acá y en este que está acá, que viene siendo 2, 4, 6, el octavo, le da clic y pendiente. Le doy clic a pendiente y doy clic en la función tangente. Para que ustedes sepan cuál es la función tangente, ellos marcan con diferente color. Entonces yo ya sé que es la más oscurita. Entonces es esta de acá. Y le doy clic y automáticamente me saca mi pendiente. ¿Listo? Brian, ¿ya le quedó claro dónde sacó la pendiente? Félix dice que sí.
Jainer también. Lo que estoy haciendo, sí, fue lo que yo hice acá, Joan, fue esta parte que hice acá. O sea, esa pendiente yo la hallé primero analíticamente con la función que me quedó de haber sacado la derivada. Entonces, mi función final, o mi derivada, realmente está la derivada de esta función, es 3 medios x al cuadrado más 2. Lo que hago para sacar la pendiente es las x las reemplazo por 0. Entonces, por eso fue que yo acá escribí 3 medios, 0 al cuadrado más 2. Entonces, como no tiene x, pues lo escribo tal cual. Ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0 le da 0 y obtenemos que la pendiente es 2. ¿Listo? Ahí fue donde lo saqué. Hasta ahí estamos claros. Angélica dice que sí. Félix también dice que sí. Brian también que sí. Joan, ¿ya le quedó claro cómo hice para hallar esa pendiente de manera analítica primero? Ah, bueno, esa sí, pues esa también se puede aplicar. Lo que pasa es que como GeoGebra ya me lo hace y yo ya tengo la derivada, entonces por eso uno primero ve pendientes, luego ve límites y luego ve derivadas. ¿Sí? Entonces ya con la derivada ya solamente es reemplazar el valor de x, Joan, por 0 y ahí tiene que sacar, ahí le tiene que dar el valor de la pendiente. Sí, con esa que usted da, sí, pero es más largo, es un proceso más largo, entonces, más largo y pues ya para esta tarea sería algo innecesario. Sí, súper largo. ¿Listo? Entonces, ya sabe cómo lo puede corregir. Ya Félix me hace el favor de pasar el link de asistencia. Listo, entonces vamos a hacer otro, ese lo voy a resolver pasito a pasito, entonces, me están dando esta función y me dicen que saque la derivada de esta función aplicando la fórmula. Ya sé que mi fórmula o la que me están pidiendo que utilice es esta que está acá. ¿Listo? Tienen que tener claro que para el primer punto sí o sí tienen que utilizar esa fórmula. O sea, ahí sí ya no es si quieren o no quieren, deben de utilizar esa fórmula. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar de colorcito, pero ya. Entonces voy a cambiar a un color, voy a hacerlo con negro. Listo. Entonces ya sé que esta fórmula la debo de aplicar. Entonces, lo primero que debo de hacer, les recuerdo, es decir que f de x más h. Es decir, que todo donde ustedes tengan x van a tener que sumar esa h. Entonces, inicio en 5, como no tiene x, simplemente voy y lo escribo y digo 5 más 4 que multiplica a x, pero como me pide que donde esté x ahora lo reemplace por x más h, entonces abro paréntesis, x más h. Cierro paréntesis. Menos 3. Donde está x voy a reemplazarlo por x más h. Entonces, abro paréntesis. X más h. Todo elevado al cuadrado porque eso es lo que me pide o me da mi función. Entonces, eso es lo primero y con esto estaría cumpliendo en cierta parte esto de acá. ¿Por qué digo en cierta parte? Porque ahora tengo que entrar a, a destrozar los paréntesis. ¿Listo? Entonces yo voy a escribir otra vez f de x más h de x más h. Entonces, miro a ver qué puedo.
igual. Entonces el 5 ya sé que no le puedo hacer nada, lo escribo igualito. Ahora más. Bueno, acá tengo una multiplicación de términos, entonces puedo hacer término a término. Más por más da más. Yo había alcanzado a escribir el más, pero primero tengo que operar signos. 4 por x, 4x. Más por más da más. 4 por h, 4h. 4h. ¿Listo? Ahora menos 3 que multiplica y entonces acá tengo un cuadrado, ¿cierto? Un binomio. Entonces acordémonos que para poder aplicar o quitar este cuadrado, entonces él dice que, se me olvidó ponérsela acá, pero bueno, esto es el primero y el segundo término. Entonces el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, ¿listo? Más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2x por h. ¿Listo? Más el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado. Acuérdense que cuando tiene acá un menos, los signos se integran, positivo y luego negativo. H al cuadrado. Y cierro paréntesis. Listo. Hasta ahí, entonces, lo otro que podría hacer, aplicar esta ley de los, esta ley no, sino podría destrozar el paréntesis, que es multiplicando el menos 3 a todo lo que está dentro. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a hacer y voy a decir que f de x más h es igual, lo primero lo puedo escribir tal cual porque ya no hay más nada que hacerle por ahora, más 4x más 4h. Y acá donde deben de tener cuidado. Este no tiene nada adelante, se asume que es positivo, entonces menos por más, menos, acá sí aplico ley de signos porque está multiplicando, y 3 por x al cuadrado menos, da 3 menos 3x al cuadrado. Ahora, menos por más da menos, y 3 por 2 da 6x por h. Menos por más da menos, y 3 por h al cuadrado es 3h al cuadrado. ¿Listo? Y esto es, acordémonos que solamente esta partecita de acá, hasta ahí solamente he hecho esta partecita de acá. ¿Listo? Ahora, yo puedo de una vez, si quiero, colocarle menos f de x. Entonces, yo podría decirle acá menos f de x. ¿Quién es f de x? Entonces, entre paréntesis voy a escribir la expresión original, es decir, 5 más 4x menos 3x al cuadrado. Y cierro. Sobre h, que lo escribo tal cual. Ahí no puedo hacer nada con esa h. Listo. Acá. Acordémonos que lo que quiero es ver qué términos puedo cancelar. Entonces, yo lo voy a volver a hacer acá. Entonces digo f de x más h entonces esto va a estar tal cual. Entonces,
Para no volver a escribir, voy a hacerlo aquí en la parte de arriba. Listo, esta partecita nomás, pero la voy a hacer con otro color para que no se confunda. Primero voy a marcar que voy a hacer esto que está acá. Listo, esta parte de acá la voy a hacer. La voy a colocar. Bueno, cambiémosle el color. La voy a hacer con verde. Pero a ver, no sé si alguien está escribiendo por el grupo. Entonces voy a destruir este paréntesis. Entonces esto sería menos por más, da menos 5. Listo. Yo lo voy a escribir acá arribita. Menos 5, menos por más da menos 4x. Menos por menos da más 3x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy a ver qué puedo, como tal que voy a, bueno, con otro color. ¿Qué puedo yo entonces, simplificado? ¿Qué puedo cancelar? Porque son términos con signos opuestos. Acá tengo 5 positivo, acá tengo 5 negativo. O sea, que este se puede ir con este de acá. 4x positivo, y acá si ustedes ven tienen menos 4x, términos semejantes con signos opuestos, lo puedo cancelar. 4h, no hay nadie más que tenga 4h, menos 3x al cuadrado, acá tengo más 3x al cuadrado, es decir, el opuesto. Este con este se puede ir. Y me queda en la parte ya 6xh, no hay ninguno que tenga xh y no hay ninguno que tenga h al cuadrado. Entonces, yo voy a poder decir que lo que me quedó fue 4h menos 6xh menos 3h al cuadrado. Y sobre h. Esta función es la que me queda al aplicar la fórmula que me están pidiendo, pero me dicen que debo de hallar el límite, ¿listo? Y entonces, como me están pidiendo que haya el límite, si ven, yo acá todavía no le he puesto muesquita porque todavía no estoy hallando la derivada. Lo que estoy haciendo es aplicando la fórmula para poder hallar o determinar la derivada. Entonces, ahora sí yo voy a poder decir que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 y escribo nuevamente la expresión. Acá, si quieren, pueden escribirla o sea, así tal cual, o pueden de una vez sacar factor común. Yo voy a sacar factor común, ¿listo? Es decir, que yo voy a decir h, porque puedo sacar factor común h porque todos los tres tienen h. Entonces, h que multiplica. Si tengo a h, ¿qué me hace falta para que sea este término igual? El 4. Entonces, escribo acá 4 menos, tengo 6x por h, ya tengo a h, o sea que me hace falta el menos 6x. Ahora menos, acá tengo una h y no tengo el 3, entonces escribo 3 por h porque me hace falta una h sobre h. Acordémonos que se saca factor común para poder
simplificar la h, de lo contrario no la pueden eliminar. Entonces, ahí sí pueden decir que h con esta h se cancela. Listo. Y entonces me quedó que mi f' o mi derivada de esa función es igual al límite cuando h tiende a 0 de, entonces acá la escribo, 4 menos 6x menos 3h. ¿Listo? Como no he evaluado, entonces por eso sigo colocando límite cuando h tiende a 0. Ahora, de acá entonces ya puedo evaluar el límite. Entonces yo puedo decir que f', la derivada de x, es igual. Entonces ya no escribo más el límite, sino que escribo 4 menos 6 por 0. Ah, bueno, por 0 no, venga. Iba a reemplazar la x y ahí todavía no reemplazo la x. La x la reemplazo es cuando voy a hallar la pendiente. Entonces, 6x menos 3. Ahora sí, donde está h pongo 0, porque me dices que límite cuando h tiende a 0. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esto es 0. Y puedo decir f' de x es igual a 4 menos 6x. Es decir, que esta sería la derivada. La derivada de 5 más 4x menos 3x al cuadrado es 4 menos 6x. Esa es la derivada de esa función. ¿Listo? Pues más adelante en el ejercicio, creo que el 3 o el 4, ya se puede hacer directamente aplicando, bueno, en el siguiente también se puede hacer. Estoy aplicando ya lo que son los conceptos de derivada como tal. ¿Listo? O sea, hay cosas que ya se pueden sacar directamente, pero pues este primer punto pide que debe ser aplicando a la fórmula. Entonces, para comprobar en GeoGebra, entonces acuérdense acá, colocan GeoGebra, un subtítulo, algo donde ustedes indiquen que es para GeoGebra. Entonces, para comprobar en GeoGebra, lo que ustedes van a hacer es que X lo van a igualar a 0. ¿Listo? Y van a decir que su derivada, cuando X vale 0, es igual. Y donde está la X, pues cambian por un 0. Entonces, 4 menos 6 por 0. Esto es un menos, acá está separado por un menos. Entonces ya sé que esto es 0. ¿Y qué significa? Que la pendiente es 4. Vamos a comprobar en GeoGebra si es verdad. Entonces, pues otra vez pantalla, barra de tareas, y esta que está acá la voy a volver otra vez a poner más pequeñita para poder saber. Entonces, acá voy a borrar y esta también la voy a borrar porque voy a graficar otra función. ¿Cuál función? Esta que está acá. Entonces digo 5 más 4x menos 3x
al cuadrado. ¿Listo? Y Enter. Ahí tienen su función. Bueno, acá no me sale bien. Voy a ampliar un momentico para que se den cuenta. Esta es la función que, está la gráfica que da esa función. ¿Listo? Voy nuevamente. Ah, bueno, ya me puedo poner, ya puedo ponerlo. Ya la puedo poner completa porque ya los otros pasos no necesito ver el ejercicio. Entonces, ya después de que grafiqué, entonces acordémonos que segundo punto es hallar la intersección. Entonces, lo voy a hacer en el segundo grupo. Acá dice intersección. ¿Listo? Y es la donde se corta. Entonces, acá está 0,5 es donde se corta. Entonces, lo que hacen es acomodar, solamente ponerlo sobre el eje Y la función y él automáticamente les muestra dónde está haciendo la intersección. Tercer punto, la tangente. Entonces, está acá y digo tangente. ¿Pero tangente de quién? Selecciono el punto y selecciono la gráfica. ¿Listo? Y ahí me sale que la tangente es 4x más 5. Y ahora me dice que debo de hallar la pendiente. Entonces, es esto acá y digo pendiente. ¿Pendiente de quién? De esta función. Y me dio m igual a 4. Y si ustedes van, ya saben que lo que hacen es colocarlo un poquito más pequeño. Y si ustedes van a revisar, vamos a minimizar. Y acá les tuvo que dar 4. Miren, acá lo tienen, 4. ¿Listo? Y ahí ya comprobaron que tu análisis matemático sí es correcto, o sea que sí les quedó bien hallada esa derivada utilizando la fórmula de límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ahí están dos ejercicios de cómo ustedes van a desarrollar ese primer punto y cómo lo van a graficar en GeoGebra. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Reviso el chat para poder entonces pasar al segundo punto. Profe, disculpe. Señor. Una consultica, profe, ¿cómo cambio en GeoGebra para que la ecuación que va colocando, pongamos, a usted le aparece cada vez, pues si usted coloca pendiente, pues le aparece la intersección, le aparece la intersección Sí. igual, pero a mí me parece solamente A y G y M, ¿no? No, lo que pasa es que yo estoy utilizando la versión clásica. Creo que usted está en la otra versión. Estoy en la versión clásica, pero la que se descarga, no la en las líneas, sino... La que se descarga. No, lo que pasa es que esa le sale, vea, acá también me sale A, G y M. Lo que pasa es pero... que en el online sí me indica que es pendiente, tangente o intersección. No, solo me parecen las primeras letras. Solamente le aparece la primera, pero esto sí les tiene que estar apareciendo, 0,5. Sí, A igual a 0,5, Les... G igual a Y igual a 4X más Sí, 5. es porque la versión que descarga la tiene. La única sería acá que le dé propiedades, revisen las propiedades y le dejan sacar porque está por defecto, la online sí le da por defecto que fue lo que uno le oprimió. Sería que revisara. Yo la verdad siempre trabajo en la online. No, casi no tengo, o sea, tengo mucha cosa en mi computadora, entonces por eso no la descargo. Aparte que como yo la tengo con mi cuenta de Gmail, entonces por eso la trabajo siempre online. ¿Ya revisó a ver si le sale con las propiedades? Al darle clic a propiedades, debe Sí, estarle... lo estoy mirando, pero no me da... Me aparece en definición, me aparece tangente. No, Tendrá que debe ser estar el dando, nombre. revise en etiqueta. Vea, acá en definición, debe usted... Acá que le aparece.
Ahí sí me aparece tangente de entre paréntesis A, F. ¿Tiene activo objeto visible y etiqueta visible? Y etiqueta visible por nombre, etiqueta visible por objeto nombre visible. y objeto visible, sí señora. Sí. Entonces, sí, es por lo que la tiene esto descargada, pero pues, porque esta sí por defecto trae, la otra sería que lo rotule. Aunque igual esto que le diga que es intersección y eso no, pues no influye en sí en el, lo importante es lo que le está arrojando, o sea, si le Sino que se sale ve un mejor. punto, sí, se ve más bonito. Pero entonces debe tener en cuenta, intersección es un punto, la tangente es una recta y la pendiente es un número como tal. ¿Listo? No sé, bueno, me dicen que no tienen ninguna duda. Entonces entraríamos a revisar el segundo punto. De todas formas, no se les olvide, yo les envié por el correo y por la plataforma mañana la webconferencia, la primera para esta tarea 4. Entonces, el tutor que tiene esa webconferencia, pues también va a hacer una explicación. Creo que él alcanza a abarcar un poquito más y pues va a hacer de pronto una explicación mucho más generalizada. Yo lo que hago, pues como ustedes ya saben, en los IPAs la idea es explicar que sean ejercicios muy parecidos a los que ustedes tienen en las tareas. Cambio, pues en la webconferencia ya es donde ustedes van a revisar algunos términos y algunos otros procedimientos que pues son de importancia en la matemática, sino que como los IPAs están más o menos para hora y media, pues por eso uno trata de hacerlo muy puntual, ¿listo? Y eso que nosotros casi siempre duramos 2 horas. ¿Listo? Entonces voy a continuar con el ejercicio 2. El ejercicio 2 le dice, en el enunciado dice que apliquen las reglas de la derivación. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es, ahí se me quedó trabado. Bueno, me dan un ejercicio. Para este caso me dicen que la función es 2 más 3x sobre 3x menos 1 al cuadrado, ¿listo? Y me piden que lo solucione, pero me piden que lo solucione teniendo en cuenta reglas de la derivación. Yo acá les traigo un cuadrito en el cual están resumidas esas reglas de la derivación. Lo que ustedes tienen que entrar es a revisar cuál es la que van a aplicar. Entonces, lo primero que deben de identificar, acá que tienen una división o un cociente. Entonces, van y revisan, esta es de una constante, esta es de una variable, esta de acá es una suma, esta una multiplicación de una función y una constante, multiplicación de dos funciones, y acá tengo división de dos funciones, ¿sí? De U y de B. Por lo general se denotan como U y B. Acá la tiene de x elevado a la n, de logaritmo de x. Creo que ustedes tienen con logaritmos, si no es, sí. Y yo al siguiente ejercicio también tengo un logaritmo. Logaritmo natural, logaritmo de ax. Entonces, ojo, porque no es lo mismo que tengan logaritmo natural a que tengan logaritmo. Este logaritmo es cuando es en base, no siempre es en base 10, hay diferentes bases, entonces por eso se denota diferente. La de exponencial de una función, de una variable elevado, la de seno, coseno, esta es tangente, cotangente, este es cosecante, secante, cosecante y cotangente. Estas de acá, acordémonos que están igual que los límites con identidades trigonométricas. Entonces, a cada identidad trigonométrica, pues, le tiene una derivada. Entonces, en el caso del seno, la derivada es coseno. Esto que está acá al frente son las derivadas y es la forma en la cual yo puedo evaluarlas. Entonces,
¿Qué deben de tener en cuenta? Que si es de una función trigonométrica, siempre esa derivada va a ser la que esté acá en esta parte del cuadrito. Entonces, le digo yo, pues obviamente lo hago de manera más resumida, donde ya de una vez les traigo cuál es la derivada, pero en la conferencia el tutor sí les explica, porque pues de trasfondo hay un proceso matemático. Yo acá pues por el tiempo solamente traemos el cuadro ya con las reglas. Entonces, acá que observo que tengo un cociente y yo puedo observar en mi tabla que, bueno, lo voy a colocar con resaltador. Entonces, para mi caso, yo estaría utilizando esto que está acá. Lo voy a resaltar. Profe, qué pena, ¿ese es el ejercicio 2? Ese es el 2, en el que le piden que apliquen reglas de la derivación. ¿Listo? Este es uno que trae esto, bueno, yo acá trae división y también trae sumas, por eso traje ese ejercicio. ¿Listo? Pues ya ustedes tienen que entrar a revisar qué es. Entonces, en este caso yo tengo inicialmente un cociente, por eso voy y reviso en mi tablita y me dice que debo de tener esto, debo de aplicar esto que está acá. ¿Listo? Que la derivada va a ser, entonces, voy a, este también lo traigo ya. Entonces, este por lo menos sería ya aplicándolo. Yo voy a explicarles de dónde me salieron estos términos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber o de diferenciar es quién es U y quién es B. A veces les cambian las letras, pero por lo general en la gran mayoría, por no decir en el 100%, pero sí un 97, 98% de los textos que ustedes o de los ejercicios que ustedes puedan ver en internet o en libros, les va a tomar como U y B. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es revisar o identificar quién es U y quién es B. Entonces, en este caso, para mí, esta viene siendo U y esto que está acá viene siendo V. ¿Listo? Es lo primero que tienen que hacer. Entonces, me dice que la derivada de un cociente es U' de X. Acordémonos que siempre que ustedes vean el prima, yo lo puedo hacer acá por aparte. ¿Listo? Esto es derivada. ¿Listo? Y como me dice de X significa que yo solamente tengo que tener en cuenta pues si se le puede sacar o no derivada. Entonces, vea, el primer término dice que es 2 más 3x. Yo lo voy a escribir acá tal cual, inicialmente lo voy a escribir. Entonces, acá digo 2 más 3x. No me acuerdo si les dice que deben de hacer paso a paso. Si les dicen que deben de hacer paso a paso, acuérdense que entonces sí tengo que mostrar lo que voy haciendo. Yo acá pues se lo voy a hacer con un paso a paso, pero si ahí no les piden, ustedes pueden de una vez tener acá esta parte. ¿Listo? O sea, la pueden de una vez hallar. No recuerdo si dice que es paso a paso. Entonces, el paso a paso sería primero identificar quién es U. U es 2 más 3x. Resulta que 2 es una constante y si yo voy y reviso, la derivada de una constante que es 0. Entonces, por eso yo no voy a escribir nada, o sea, coloco en el 2, no escribo nada. Luego dice de 3x, ¿listo? A 3x sí le puedo hallar la derivada, ¿listo? Entonces, resulta que la derivada del 3x vendría siendo esto que ustedes ven acá, ¿listo? Esta de acá. Entonces, ¿qué me dice? Que la constante la debo de escribir. Acá en este caso, como está multiplicando a una x, sí escribo la constante. Por eso yo escribo a 3. ¿Listo? 3.
y me dice que saque la derivada de X. Entonces resulta que acá uno aplica, que en la webconferencia les va a explicar el tutor que uno lo que hace siempre es ver el exponente que tiene la X. Entonces, en este caso, la X, ¿qué exponente tiene? Un 1, ¿sí? Y lo que yo hago es bajar ese 1 y multiplicarlo por A constante. Entonces yo digo 3 que multiplica a 1, entonces 3 por 1, 1. Bueno, acá se lo voy a escribir y resulta que 1 lo que tiene es, bueno, yo voy a poner X a la N, ¿listo? Porque se aplica pues para cualquier, espero lo escribo más abajito porque ahí no lo logran ver. Pues, para poderles explicar esta partecita que vuelvo y les digo, en la web conferencia pues se lo van a explicar más detalladamente. Y entonces yo siempre que tenga una X elevado a un exponente, lo que hago es en la derivada bajo el exponente y yo escribo X y N menos 1. ¿Listo? Entonces, para este caso que tenemos acá, yo digo X a la 1. Entonces, es 1 por X, entonces 1 menos 1. ¿Listo? Y entonces sería 1 X y 1 menos 1 es 0. Y resulta que cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Listo? Entonces, esto realmente es 1 por 1. Y por eso yo digo acá, digamos en este caso que tengo es 1 por 1, 1. ¿Sí? Este 1 realmente es la derivada, vea, si ustedes ven acá decía K por U' de X, o sea, la derivada de esa función que tenga X. En este caso, el 3 es constante, lo saco y lo que hago es sacarle la derivada hasta X. Ya sé que es 1 y entonces lo que hago es aplicar bajo el exponente, que en este caso es 1, y 1 menos 1. Entonces, por ejemplo, digamos que no hubiera sido, que acá no hubieran tenido 1, la voy a hacer así rapidito, y digamos que tengo 3, ¿sí? Que es elevado a la 3. Entonces, lo primero que hago es bajar el exponente, entonces digo 3x y 3 menos 1. Siempre le resto 1. Eso sí deben de tener en cuenta que le restan es 1. Y digo, igual a 3 y x, y 3 menos 1, 2. ¿Listo? Entonces, si a mí me dijeran que le saque la derivada a x al cubo, la derivada es 3x al cuadrado. No sé si me hice entender esa partecita ahí. Voy a un momentico a ir al chat y los leo. ¿Sí me entendieron esa partecita? De cómo es que realmente saco la derivada a la de x cuando está elevado a un exponente. Joan, Brian, Diani, Karen, Angélica, Félix. Bueno, Brian y Joan dicen que sí. Angélica, Karen, Diani, Luz Marina. Félix también dice que sí, Diani que sí. Listo. Entonces, si les quedó claro, les digo, los que puedan ingresar en la webconferencia de... no alcanza a leer en la webconferencia de mañana, para que de pronto si tienen
algunas otras dudas, pues les quede, así sé que les quede de pronto más claro, porque pues acá por el tiempo. Entonces, por eso yo no escribí sino solamente el 3, ¿listo? Quiere decir que esa es la derivada de esta u, o sea, de 2 más 3x, la derivada es 3, ¿listo? Por eso acá solamente me aparece ese 3. Y me dice que lo multiplique por bx, es decir, que escribo tal cual a bx. Acordémonos que bx es 3x menos 1 al cuadrado. Véalo, acá volví y lo escribí. Ahora dice menos u por x. Significa que lo que está en la parte de arriba lo voy a escribir igual. Véalo, 2 más 3x entre paréntesis. Acordémonos utilizar los paréntesis porque acá sí me pide tener en cuenta los paréntesis, si no me va a quedar el procedimiento. Entonces, acá, bueno, acá también lo podíamos observar. Entonces, voy a sacarlo acá por aparte. Entonces, yo digo que b es igual, que también tengo un exponente, entonces dice 3, ay, que no lo escribí bien. Entonces, 3x menos 1, y me dice que lo eleve, o que está elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, acá pasa lo mismo. Primero bajo el exponente, o sea, 2, y acá coloco 3x. Entonces, adentro lo escribo igualito porque todavía no le estoy sacando la derivada. Yo acá lo voy a hacer un paso a paso, pero acuérdense que ustedes 2 menos 1. ¿Listo? Entonces acá digo 2 que multiplica, y resulta que 2 menos 1 pues es 1. Entonces significa que yo lo puedo escribirlo de adentro y no colocarle un exponente. Listo, pero resulta que en este caso, para este de acá, yo en la parte de adentro tengo o sigo teniendo una X que no la he tocado. Acá lo único que hice, si se dieron cuenta, fue hacer lo de potencia. Vea que ese, bueno, mírelo, acá lo tenía también, que es esta de acá. Vea, si tengo X elevado a la N, bajo la N y N menos 1, que fue esto mismo que les escribí acá, ¿listo? Ahí solamente he hecho el de la potencia. Ahora tengo que sacarle lo que está adentro. Entonces, acordémonos acá, menos 1 es constante, ya sabemos que es 0, no le voy a hacer nada, pero entonces 3x me pasa lo mismo que acá, pero como ya la hallé, pues no voy a volver a hallarla, ¿listo? Entonces, acá le multiplico por 3. Pero acuérdense que este 3 salió de la derivada interna, ¿listo? Que viene siendo esto de acá, mírenlo, acá yo lo escribo, ¿listo? Esta es la derivada, o sea, realmente todo esto es la derivada de esta v, ¿listo? Hasta ahí claros, vuelvo otra vez al chat. Claro, hasta ahí, ¿qué procedimiento hice? Que ahí desglosé cómo se sacó esa derivada. Félix me dice que sí. El resto de compañeros. Se perdió Brian, ya vuelvo y explico. Listo, Diani dice que sí también. Bueno, como Brian dice que se perdió un poquito, entonces yo voy a volver a explicar. ¿Listo? Pronto alguien diferente a Brian también sé que se perdió, pero, ay, qué pena. Pero pues no alcanza a escribir. Entonces voy a borrar y lo voy a colocar. Entonces, voy a borrar todo esto acá. Listo. Entonces resulta, Brian y el resto de compañeros, que voy a sacar primero la derivada de esta parte de atrás, de abajo, que es mi denominador. Lo primero que observo es que tengo un exponente y dentro de los exponentes
yo ya se lo había explicado acá arriba, la forma de hallar la derivada es bajando primero el exponente. Entonces, mi exponente es 2, coloco el 2 abajo. Y voy a multiplicarlo con lo que esté adentro del paréntesis. Entonces, 3x menos 1. Pero me dice que n menos 1, o sea, el exponente que bajé a 2, le resto 1. Esto es un 2. Me quedo como muy chiquito. Este es el 2. 2 menos 1. Entonces, acá yo lo voy a hacer por arribita. Entonces, a 2 le quito 1, pues me está quedando 1. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que 2 que multiplica a 3x menos 1. No le voy a escribir ningún exponente porque como es 1 no hay necesidad de escribirlo. Ahora, tengo que sacar la derivada interna porque ahí solamente saqué, lo único que hice fue aplicarla al exponente, me falta a la derivada interna. Y entonces acá yo puedo observar que 3x menos 1. Menos 1 es una constante, ya sé que la derivada de una constante es 0, entonces no la voy a escribir. Y este 3x ya lo habíamos hallado acá, por eso no lo voy a volver a hallar, Brian. Realmente lo que hice fue utilizar, pues porque ya la había sacado para el de arriba. Entonces ya sé que la derivada de 3x es 3. Entonces lo que hago es multiplicarlo por... Normalmente uno le llama la derivada interna. Por la derivada interna, es por 3. Y este término es este que yo tengo acá. O sea, realmente esto es la derivada de esta parte de abajo. ¿Listo? Me confirma Brian si me dice entender. Sí, Brian, o todavía. Vale. Ah, bueno, listo. Listo, entonces acá apliqué entonces esta parte, entonces acordémonos, este 3 viene siendo U', esto viene siendo BX, ahora menos, esto que está acá viene siendo, esta primera viene siendo U normalito, y esto de acá viene siendo B' de X. ¿Listo? Esto es esto que me dice que está en la parte de arriba. Y dice sobre b al cuadrado, o sea, la parte de abajo, para este, entonces 3x menos 1. Y como está al cuadrado, 2 por 2, 4. Por eso es este 4 que está acá. ¿Listo? O sea, ahí estoy empezando a aplicar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá lo que hice fue que estos dos números que son constantes los puedo multiplicar. 3 por 2, 6. ¿No? Y eso fue lo único que pude hacer en este segundo paso o segundo procedimiento. Luego, ¿qué hice? Saqué de acá, desglosé. Entonces, 3x, vea, ¿qué fue lo que hice acá? Esto, si ustedes ven, vea 3x menos 1, 3x menos 1. Está multiplicando. Bueno, yo voy a sacarlo acá por el ladito, porque de pronto algunos se confunden y me van a decir, profe, pero luego usted no dijo que no se podía porque había una resta. Sí, pero resulta que acá está multiplicando, ¿listo? Entonces, ojo porque está multiplicando. Entonces, yo puedo ver, acá son dos términos diferentes. Voy a marcarlo con resaltador. Y voy a marcarles acá. Esto es un término, que lo voy a colocar en azul, y voy a poner con amarillo el otro término. ¿Listo? Son dos términos diferentes.
que si ustedes ven dentro de esos dos términos hay una multiplicación en cada uno. ¿Listo? Solamente en estos casos yo puedo sacar factores comunes. ¿Qué es lo que hago? Ver o revisar que se parece. Entonces 3x, acá por lo menos para este caso, pues es, digamos que más visible de que lo común es 3x menos 1. Claro, acá lo tengo y acá también lo tengo. Y en la parte de abajo también está. Por eso me sirve sacarlo como factor común. Entonces yo digo, factor común es 3x menos 1. ¿Es el factor común de qué? Abro paréntesis. Acá, 3, que no lo he utilizado, y me dice que este era elevado al cuadrado. Si ya tengo uno, pues me hace falta el otro, entonces por eso escribo 3x menos 1. Cierro. Ahora, me dice menos de acá, ¿qué tengo en común? Entonces, esto me hace falta, 2 más 3x me hace falta, entonces lo puedo escribir. Entonces, debe estar separado con el signo que ellos traen, entonces menos, y lo voy a escribir. 2 más 3x. ¿Listo? Y me hizo falta el 6. Yo si quiero lo puedo escribir acá desde últimas. Lo que pasa es que acá lo escribí de primeras porque se ve más bonito, ¿sí? Estéticamente se ve mejor el número en la parte de adelante que en la parte de atrás, pero pues eso no tiene en sí relevancia por propiedades, ¿listo? Sobre, entonces 3x menos 1 y lo de acá elevado a la 4. Entonces, lo que les decía, como esto quedó multiplicando, si quieren lo pueden encerrar en paréntesis, pero importa porque me quedó eso ahí feo y después se me confunden. Entonces, si quieren ustedes esto lo pueden colocar entre paréntesis para que se den cuenta. Entonces, está multiplicando, 3x menos 1 está multiplicando a toda esta expresión que está adentro y esta está dividiendo, es exactamente la misma. Por eso yo puedo decir que 1 se puede ir con uno de los de acá, es decir que acá le quedó 3, por eso acá tengo 3, ¿listo? Porque solamente puedo eliminar 1. Y si se dan cuenta, esto de acá es lo mismo que está acá adentro, ¿listo? Lo que se hace ahí o el paso que se hizo ahí fue sacar esto como tal un factor común. Si les piden paso a paso, pues no podrían obviar ese paso en el cual están sacando ese factor común. Lo que hago acá es operar. Entonces, este que está multiplicando 3 por 3, 9x, 3 por menos 1, más por menos da menos, y 3 por 1, 3. Acá menos por más da menos, y 6 por 2, 12. Menos por más, que pena da menos, y 6 por 3, 18. Y x, como tengo una sola, pues escribo x. Sobre 3x menos 1 elevado a la 3. Entonces lo que hice fue simplemente operar este y este con este. O lo que llaman algunos destruir paréntesis. ¿Listo? Y reviso qué puedo cancelar. Entonces, si ustedes ven, esto tiene X y este también tiene X. Acá es donde les decía, por lo menos acá no puedo decir más por menos da menos. No, acá tendría, coincidencialmente les quedó menos, pero porque es que el número mayor tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, a 18 le quito 9, me queda 9 con signo negativo. Ya saben que es porque el 18 estaba negativo y es mayor. Acá, vean, aquí si se dan cuenta,
son números que no tienen variables, los dos están con el mismo signo. Cuando están con el mismo signo, recordemos que se pueden sumar. Por eso yo digo 3 más 12, 15, y dejo el signo que tienen ellos. En común tienen el signo negativo. Por eso, si digamos que acá hubiera estado uno negativo y el otro positivo, tienen que restar. Entonces, ese 9x menos 15 me salió de operar en la parte de arriba. ¿Listo? Y acá lo que hice fue sacar factor común. El 3 es factor común de 9, 3 por 3, bueno, menos 3, lo puedo sacar con signo negativo porque los dos están negativos. Menos 3 por 3, x me da menos 9x. Y menos 3 por más 5 me da menos 15. Eso fue lo que realmente hice ahí. Y ahí ya no pueden hacer más nada. Ahí ya ahí terminaría o finalizaría ese ejercicio. Quiere decir que la derivada de 2 más 3x sobre 3x menos 1 al cuadrado es menos 3 que multiplica 3x más 5 dividido entre 3x menos 1 elevado al cubo. ¿Hasta ahí alguna duda? Ese es utilizando reglas de la derivación. ¿Listo? Que tiene que ser pues el cuadrito. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Joan dice que todo está claro. Las niñas, ¿alguna duda? Félix, ¿alguna duda? Diana dice que todo claro. Brian dice también, listo. Entonces vamos a hacer, si no estoy mal, el otro que tienen algunos les tocó con logaritmo natural. Entonces voy a desarrollar uno que tenga que ver con logaritmo natural, listo, para que vean esto, otras propiedades, bueno, son propiedades, realmente son propiedades, son reglas o propiedades lo que se aplican ahí. ¿Listo? Entonces, me dice, en este caso me dice que quiere que aplique reglas de la derivación y que la función está dada por x dividido entre el logaritmo de x. ¿Listo? Entonces, nuevamente mi tablita. ¿Listo? Tengo una tablita y en esa tablita ya sé que uno va a ser u y que el otro va a ser v. ¿Listo? Algunos no tendrán que hacer, solamente multiplican. Entonces, si estuviera multiplicando, el primer término siempre es u y el segundo término es v. Se me pasó y los dos los puse con división. Me pasó a haber puesto uno con división y el otro que fuera de multiplicación. Bueno, sin embargo, está que el logaritmo, porque sí sé que hay algunos ejercicios que me tienen logaritmo, entonces voy a identificar. Acordémonos que vamos a utilizar esta, no, les iba a marcar la que no es, esta de acá, qué pena. Utilizar esta de acá, ¿listo? Entonces, como voy a utilizar esa, entonces lo que voy a hacer es, voy a sacarla acá por aparte, ¿listo? Entonces, u' por b menos u por b' sobre v al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que realmente yo voy a hacer. Entonces, lo primero que hago es identificarlos. Los voy a sacar entonces. U es igual a x. Y me pide que saque entonces la derivada de u. Si ustedes quieren, pueden primero sacar por aparte todas las dos derivadas y luego sí lo acomodan en la fórmula. Yo voy a hacer así. Entonces, la derivada de u. Entonces, acá, si yo reviso, mire, u es x, acá de x, y me dice que cuál es la derivada de x,
1. Entonces yo voy a decir que la derivada de, en este caso, va a ser 1. Listo. Ahora tengo a b. Voy a volverlo a escribir. Dice que es logaritmo de x. Y me dice que saque la derivada. Voy y reviso en mi tablita, vea lo que me dice mi tablita, miren, está acá, logaritmo de x, y me dice que la derivada es 1 sobre x. Si esto estuviera acompañado por números, pues tienen que escribir todo el número completo, ¿listo? Entonces, 1 sobre x. Listo. Ya tengo o ya determiné las dos derivadas, tanto la de u como la de v. Voy entonces a aplicar las reglas de derivación. Entonces digo que f' de x es igual derivada de u, entonces es un 1. Entonces escribo acá 1 por b. Entonces escribo tal cual este b ya sabemos, logaritmo de x. Ahora me dice menos u es x, entonces lo escribo por derivada de b, de v, 1 sobre x, 1 sobre x. Bueno, acá voy a hacer ¿qué? Voy a hacer acá, voy a borrar acá un momentico y la voy a bajar. Esto lo voy a bajar un poquito más porque si se dan cuenta, me quedo acá con una división. Entonces, pues, por notación no se puede. Notación tendría que tener acá esto, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros sintaxis. Entonces acá. Sobre v al cuadrado. ¿Quién es v? Logaritmo de x. Ojo, como me dice que tiene que ser b al cuadrado, vamos a utilizar paréntesis y al cuadrado. Acá no puedo colocar esto así, porque si ustedes colocan esto así, significa que solamente la x está al cuadrado. Entonces, ojo con eso. Lo mejor es que lo coloquen dentro de paréntesis, ¿listo? Esto no se puede. Esto no. No es lo mismo, no es lo que me están... Acá me dices que toda la v la ponga al cuadrado. Acá voy a entrar a operar, entonces 1 por logaritmo natural de x. 1 por logaritmo natural de x da logaritmo natural de x. Ahora menos. Acá, si ustedes hacen la multiplicación de fraccionarios, acuérdense que la multiplicación se hace de frente y que acá es como si tuviera un 1. ¿Listo? Entonces, acá yo lo voy a volver a escribir. Les digo que es 1 por x y 1 sobre x sobre, bueno, me quedó otra vez el este muy arriba. Logaritmo x al cuadrado. ¿Listo? Acá igual. Entonces, saben que este acá no. Este es f de x. F', ¿no? Ya estoy aplicando reglas de derivación. Entonces, esto, como está dividiendo, esto sí puedo decir que los cancelo y que esto
esto es como si tuviera un 1, ¿no? El mismo término dividiendo da un 1. El logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo x todo al cuadrado. Y esto es f' de x. Es decir, que la derivada de x sobre el logaritmo natural de x es logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo x al cuadrado. Ojo, acá no pueden llegar a decir, ay, profe, yo elimino este logaritmo con este 2. No, porque en la parte de arriba tienen una resta. Lo único que podrían hacer es separarlo en dos términos, pero igual con eso no se logra nada, entonces lo pueden dejar hasta acá. Entonces, ojo, siempre que tengan logaritmos, tienen que tener 1 sobre lo que esté acompañando al logaritmo. Vuelvo y les digo, para mí, mi forma de desarrollarlo y mi consejo es que primero saquen las derivadas por aparte. A algunos no les gusta así, no sé cómo, realmente no sé cómo lo vaya a explicar mañana el tutor de la webconferencia, pueda que lo haga de una vez. Eso sí, ya son gustos, ya es como ustedes se entiendan mejor, no tiene que ser obligatoriamente de que deben de sacar por aparte primero las derivadas. No, es algo que yo personalmente lo hago para no confundirme, pero no tiene que ser así. No sé si hasta acá tengan alguna duda, tendrían es que entrar a revisar por ahora de esos dos puntos, los dos primeros puntos, cuál es el que escogieron, todos no han escogido, hoy no he revisado el foro, entonces no sé si hay más personas que de pronto escogieron esto el fin de semana, ayer revisé una parte, pero no me acuerdo. Entonces, quienes al menos escoger el ejercicio, ¿sí? Por ahora escoger el ejercicio y desarrollar. Entonces, no sé si tengan alguna duda o con eso finalizaríamos este CIPAS 9, que viene siendo el primero de la tarea 4. Y nos estaríamos, yo creo que nos vemos el jueves en la noche. Si no es fracción, si es, por ejemplo, bueno, digamos acá que sea logaritmo natural de x al cuadrado más 5, por ejemplo. Digamos que esta es la función que les dan. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que identificar es qué tienen, qué operación tienen, una suma, una resta. Bueno, acá en este caso tengo suma. Van acá a la tablita y revisan, vea, para una suma les dice que la derivada es, entonces, bueno, yo la voy a escribir acá, entonces dice u de u' de x más b' de x, en este caso, más v, yo digo v, pero es v de x. ¿Listo? Quiere decir que a cada uno le tengo que sacar la derivada. Entonces, voy y reviso ahora. Ya sé que me debe quedar, o debo de tener esta forma. Ahora voy y reviso quién es u. U para mí en este caso es logaritmo de x al cuadrado. Entonces, yo la puedo sacar por aparte y digo u es igual al logaritmo de x al cuadrado. Listo, u' de x, u'. Voy y reviso. Siempre que tengo logaritmo, me queda 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Pero resulta, ojo acá, que yo lo tengo con exponente, que viene siendo esta de acá. Entonces, acordémonos que qué es lo que hago por
la voy a multiplicar y a esto le saco también derivada, bajo el exponente, entonces 2 por x, porque acordémonos que 2 menos 1 es 1. O sea que la derivada del logaritmo de x al cuadrado viene siendo 1 sobre x al cuadrado por 2x. ¿Listo? Y 5 viene siendo mi v, que es igual a 5. Y mi derivada de 5 viene siendo 0 porque es una constante. En este que yo me lo acabé de inventar así de rapidez. Entonces, ¿qué harían? Llegan y dicen f' de x es igual. Entonces me dice la derivada de vx, como ya la saqué por aparte, entonces yo digo 1/2 de a 2x. Y borro acá que me quedó. Entonces, 1/2 2x. Y me dice más la derivada de v, ya sé que es 0. Si quieren lo pueden escribir como si les está pidiendo paso a paso. Esto por lo menos acá también lo podrían reescribir. Y yo digo que f' de x es igual. Entonces, de frente, 1 por 2, 2. Entonces digo 2x sobre 2. Y no hay necesidad de escribir esto, la... Ah, bueno, yo acá tengo un error. No sé si alguien me lo había escrito en el chat. Yo puse un 2 y es x al cuadrado. Qué pena con ustedes. Acá no es un 2 y acá no es un 2, sino un x al cuadrado. Me disculpan ahí que me... Entonces yo puedo reescribirlo y decir 2 x al cuadrado. No hay necesidad de escribir el 0, ¿listo? Acá ustedes sí podrían eliminar una y le quedaría 2 sobre x, pero pues lo pueden también dejar así. Esa sería una en el caso de que, digamos, me lo vuelvo y les digo, me lo inventé a decir rápidas, en el cual tengo una suma y tengo también logaritmo. Entonces tendrían ustedes que ver si tienen sumas o tienen multiplicaciones. Aplicar primero esa o tener en cuenta qué es lo que deben de sacar y luego sí empiezan a acomodar y tener en cuenta pues qué tiene cada uno. En el de logaritmo ya saben que siempre que les salga logaritmo es 1 sobre x. Bueno, acá lo puse x al cuadrado pues para que se dieran cuenta que igual deben de aplicar que les quede sobre x y aplicar derivada interna. ¿Listo? No sé si con eso o tienen alguna duda. Ya tendría cada uno que entrar a revisar. Joan, no sé si con eso le quedó claro, tendría que entrar a revisar cuál es su numeral y ver qué operación tiene. ¿Listo, Joan? Listo. Entonces, sería eso. Tengan en cuenta la tablita. Igual yo ahorita lo subo a YouTube y les envío el link para que lo puedan revisar nuevamente el video. Y lo que les digo, mañana, si los que puedan ingresar mañana, entonces, pues la idea es que ustedes ingresen a la webconferencia y ustedes pues de pronto aclaren algunas otras dudas que les haya quedado, alguna cosita que a mí se me pase, porque pues acá trato es como hacer un mini resumen. Entonces, pues digamos, por hoy sería todo. Entonces la idea es que ustedes vayan trabajando en las tareas. Yo he estado calificando la tarea
3, quienes si de pronto acá hay personas que me han enviado por correo, por la plataforma interna que pronto me enviaron, esto no se me ha olvidado que me lo enviaron. Tranquilos, yo de una vez descargo y voy colocando en mi Excel, sino que siempre son bastantes estudiantes, entonces por eso de pronto la demora. Y empecé de mi último grupo hacia arriba. La vez pasada empecé de arriba hacia abajo, entonces siempre son 150 personas, entonces ahí voy. ¿Listo? Aspiro hoy, entre hoy y mañana a terminar. Entonces, sería todo por hoy. Es que tengan muy buena noche. Yo apenas ceno y luego sí subo el link a YouTube. ¿Listo? Entonces sería todo por hoy. El próximo entonces lo cuadro para el jueves. ¿Listo? El jueves a esta misma hora. Listo. Yo ese también lo programo ahorita para poderles enviar invitación. Con eso el jueves, si tienen alguna duda, los que ya hayan revisado los 2 ejercicios, pues me pueden también preguntar. Ah, listo, Joan. Listo, entonces, lo pueden ir subiendo también al foro. Joan, ¿qué es de pronto el inconveniente cuando suben todos? Porque lo digo porque le ha pasado a varios estudiantes en las otras 2 tareas, que de pronto no pueden terminarlo todos antes de la fecha y lo envían muy sobre el tiempo. Entonces, a veces no alcanzan a corregir, si deben de corregir algo y volver a subirlo. Es más por eso que uno les pide que lo suban, o sea, que a medida que vayan trabajando, vayan subiendo. La idea es que al menos una vez tengan entre 1 y 2 envíos. ¿Listo, Joan? Más o menos entre 1 y 2 envíos como mínimo durante el desarrollo de la tarea. Aparte que yo normalmente estaba ayudando, dando asesorías por WhatsApp y por Skype y nos pidieron que la mayoría de las retroalimentaciones, o sea, que por WhatsApp y por Skype solamente diera así muy poquito o tips, pero que como tal no diera la asesoría por WhatsApp porque no me la valían. Es que tiene que estar en foro. Entonces, para que pues tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, que descansen, que tengan muy buena noche. Entonces, voy a dejar de grabar.